Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a nuestro espacio. Queremos también comentarles que en el programa de hoy hemos dado el salto al charco con una gran invitada desde el país de España, desde aquella península ibérica, a nada más ni nada menos que a una filósofa y a una cantante del heavy metal. Estimada Eloísa de Castro, bienvenida. Hola Hernando, muchísimas gracias por invitarme. Quería mandar un especial saludo a la Universidad Industrial de Santander por esta invitación. Deciros que va a ser un programa para mí muy especial y que, por supuesto, aquí tenéis a vuestra filósofa y cantante de confianza para hablar de un montón de temas interesantísimos y, por supuesto, para que nos dejéis dudas, preguntas y juntos creamos una sociedad un poquito más abierta al conocimiento, al amor por el conocimiento, ¿no? Que de eso va la filosofía, y que construyamos un mundo más bonito en general. De verdad, mil gracias por aceptar esta invitación. Para contextualizar un poco a nuestras y nuestros radioescuchas, quisiéramos que te presentaras. ¿Quién es Eloísa Castro? ¿Qué ha hecho? Y bueno, cómo desde este espacio también conocerte. Hola a todas y a todos, soy Eloísa de Castro, como bien ha mencionado el compañero Hernando. Y bueno, pues en mi recorrido personal y académico podríamos decir que todavía soy una estudiante de filosofía. Publiqué mi primer libro en 2021, se llama Antiética del narcisista, en el que, bueno, pues intento reflexionar lo mejor que puedo sobre qué consideramos ético y no en este discurso que socialmente, por desgracia, nos acompaña, donde el ego está totalmente exacerbado, y qué caminos y qué horizontes puede tomar la sociedad con una sociedad, valga la redundancia, mucho más crítica, filosófica y empática. Y por otra parte, pues llevo desde que soy pequeñita estudiando música. Empecé a los 9 años tocando la batería. Poco a poco me fui metiendo en el mundillo del canto, estudiando canto clásico, o lo que se conoce como ópera, hasta derivar en lo que siempre ha sido mi pasión, que es el heavy metal. Mil gracias por aceptar la invitación nuevamente, estimada Eloísa de Castro. Vamos a compartir el siguiente fragmento para iniciar esta emisión. Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de forma errónea es mejor que no pensar. Hipatia de Alejandría. Estimada Eloísa, ¿qué podríamos decir acerca de este fragmento propuesto? Hipatia de Alejandría siempre va a ser una grande, una gran filósofa, una gran pensadora, una gran matemática e inventora. Y su frase debería estar de moda, lo que hoy en día se dice ser mainstream. Tenemos mucho miedo a hablar en general, a dialogar, a reflexionar, y es que precisamente en el error está la virtud. Gracias a los errores del camino nos formamos como personas, como profesionales, como amigos, como compañeros de viaje y
¿por qué no decirlo?, como filósofos y como artistas también, gracias al famoso ensayo-error, nos salen las cosas, ¿no?, que nos salen, y eso también forma parte del camino. Es muy bonito aprender a base de los errores y por qué no pensar, aunque sea de forma, yo no diría errónea, sino que cada etapa de la vida, cada momento te hace pensar de una forma u otra, especialmente cuando vas cumpliendo años, pues no vas modificando tu pensamiento, pero para mí nunca va a ser de forma errónea siempre y cuando no se salte los derechos humanos. Eso sí es pensar de forma errónea, pero el resto va a ser todo parte del camino y eso es muy bonito. Totalmente de acuerdo. Para darle un breve tiempo a nuestros oyentes con el propósito de dejarles una pregunta mientras entramos en la pausa, ¿cuál pregunta, cuestión al pensamiento desearías plantearnos? Mi pregunta para el público es la siguiente. ¿Estamos preparados para construir una sociedad abierta a la crítica y a la razón? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En la emisión de hoy, historia y crítica del pensamiento filosófico femenino. Estimada Eloísa de Castro, una pensadora que no solo ha explorado el cruce entre filosofía y cultura, sino que también ha defendido con claridad y convicción el lugar de las mujeres en el pensamiento. Este espacio nace del interés de muchos y muchas por comprender por qué, si bien la filosofía es una actividad del pensar humano, la historia del pensamiento ha sido narrada casi exclusivamente por voces masculinas. Quisiéramos empezar preguntándonos por las raíces de esta exclusión, no solo en términos académicos, sino también culturales. ¿Qué condiciones históricas, estimada Eloísa, crees que han llevado a que tantas mujeres quedaran fuera del relato oficial de la filosofía, también con las condiciones sociales o simbólicas? Uno de los problemas que nos ha acompañado a las mujeres a lo largo de la historia, y digo nos ha acompañado porque por desgracia sigue, son el machismo y el sistema patriarcal. Es un sistema basado en la dominación del hombre sobre la mujer por el mero hecho de ser mujer. Ya siento decir que Aristóteles tiene una frase al respecto, y es que por el mero hecho de ser mujeres, según Aristóteles, biológicamente tenemos el cerebro más pequeño y ello significa que tenemos menor capacidad de reflexión y de debatir. Cosa que es científicamente hablando totalmente erróneo, y por no decir, en cuanto a la ética y la moral, no tiene nada, no tiene credibilidad, ¿no? No hay por dónde coger el argumento. Entonces ese ha sido el principal problema, no valorarnos como personas y como mujeres. Cuando tú no valoras a una persona por ser como es, pues tiendes a dejarla en la marginalidad, a no pagarle lo que le corresponde como profesional, y ese ha sido uno de los grandes errores
que ha cometido la historia, y por ello las mujeres al final muchas veces se han visto recluidas a no entrar en el ámbito ni académico ni cultural. Hasta hace muy poco, y digo menos de un siglo, las mujeres no teníamos ni siquiera acceso a la educación, por lo menos te hablo de España. Pero ese ha sido el principal problema, por no hablar del gran problema socioeconómico de una sociedad construida en clases económicas, que eso ya es otro tema a debatir, el tema del acceso a la cultura a través del dinero. Entonces, bueno, por un lado tenemos el sistema patriarcal y por otro la sociedad de clases basada en la economía de cada uno. Ahora bien, a pesar de estas condiciones adversas, las mujeres han pensado, han escrito, han filosofado. Aunque sus nombres no estén en los manuales, su voz ha resistido desde los márgenes. Nos gustaría conocer de tu parte quiénes son esas pensadoras, quizás del pasado, que consideras fundamentales y que por distintas razones fueron olvidadas o deliberadamente excluidas del canon filosófico. Además, que nos compartieras también lo que significa y en qué consiste el gineceo, ginaikon en griego antiguo. Pues te diré que, por desgracia, todas las mujeres que han formado parte de la historia de la filosofía han sido olvidadas hasta hace poco, que se ha empezado a hablar de ellas en los medios de comunicación y en algunos libros de texto, pero me gustaría destacar especialmente a Hipatia de Alejandría por el drástico final que tuvo. Fue una filósofa del siglo IV de nuestra era, así que no la tenemos tan lejos, neoplatónica, y que fundó su propia escuela en la Biblioteca de Alejandría. Llegó a tener tanto poder que llegó incluso a intercambiarse cartas con Orestes, que era un político importante de la época, para poder financiar a través del gobierno del momento pues sus utensilios para el laboratorio, el densímetro, el astrolabio, que son instrumentos que creó ella. Y bueno, pues llegaron los cristianos y dijeron, bueno, pues hay que asesinar a esta mujer por bruja y por pensadora. Y otra de las que me gustaría hablar, que no la asesinaron, pero sí que de alguna forma indirecta sí, y fue Safo de Lesbos, también con un trágico final, con su suicidio, por toda la presión social que tuvo por el mero hecho de ser una mujer que, con los recursos económicos que tuvo, decidió fundar su propia escuela dedicada especialmente a mujeres, para enseñarles filosofía, poesía, música y un montón de saberes que, a los que solamente llegaban los hombres en las aulas y no todos, algunos pocos privilegiados. Y me parece que son dos mujeres de armas tomar muy simbólicas. Estamos hablando de que Safo de Lesbos estuvo en el siglo VI a.C., si no recuerdo mal. O sea que tenemos antes de Cristo, siglo IV de nuestra era, y a destacar en nuestras generaciones, el siglo XX, siempre destaco a mi gran María Zambrano, porque es que revolucionó la filosofía española y toda la tradición alemana que llevábamos bebiendo ya un tiempo. María Zambrano revolucionó con su razón poética, entonces creo que son las tres que más habría que destacar aquí. Bueno, pues dentro de lo que está siendo mi carrera en el filometal a nivel artístico, deciros que las letras también forman parte de mi trabajo. Cada canción supone unos entre 4 a 6 meses de investigación de cada filósofa en concreto, su contexto político, social, económico, toda su tesis, lo que derivó de ellas después, qué escuelas se formaron a raíz de lo que ellas aportaron. Y las letras para mí son fundamentales porque es a través de ellas con las que intento expresar lo que yo también tengo dentro a nivel emotivo y a nivel de reflexión. Y ya no solo darles el mensaje a ellas, ¿no? Que la gente descubra qué hicieron con sus tesis y qué sintieron ellas, ¿no? Hipatia cuando iban a asesinarla, por ejemplo, ese momento tan crítico, sino que también es mi forma de hacer ensayo, solo que en vez de publicar un libro de investigación, pues lo hago en forma de canciones. Es un poco mi tesis, todas las canciones del disco y de los discos que espero sacar. Al volver la mirada hacia ellas, hacia sus textos, hacia sus propuestas,
uno comienza a preguntarse si existe algo así como una sensibilidad distinta, pues, desde todo lo que hemos venido dialogando, estimada Eloísa. ¿Qué aporta la perspectiva de las mujeres a la filosofía cuando no se ven obligadas a pensar como un varón ilustrado? Y esto le sumaría otra pregunta que sería, ¿hay otras formas de preguntar, otros modos de argumentar, otras intuiciones que surgen cuando se rompe con ese molde único del sujeto filosófico masculino? Mira, una de las características que tiene la filosofía creada por mujeres es precisamente pensar, reflexionar desde el sesgo que tenemos por el mero hecho de ser mujeres. A nosotras nos ha tocado filosofar e investigar en el ámbito científico, ahora ya no tanto, ahora ya estamos abiertas a los diferentes campos que tiene la filosofía y la ciencia, que son amplísimos, pero siempre nos ha tocado filosofar desde el problema del género. ¿Qué es el género femenino? Definir a la mujer, qué nos hace ser mujeres y qué no, y en eso se ha centrado la filosofía de la mujer. Ahí tenemos a Simone de Beauvoir, María de Maeztu, María Zambrano quizás sea de todas la más alejada, la que se centra en la razón poética más allá del sesgo del género, pero principalmente han sido mujeres que han tenido que reflexionar sobre el género para llegar a alcanzar la misma fama que el resto de sus compañeros y sobre todo la misma credibilidad. Esa ha sido la filosofía que hemos hecho las mujeres desde que podemos estar en estos ámbitos. Afortunadamente ahora hay un montón de mujeres investigando contra la cura del cáncer, por ejemplo, y ya nos hemos abierto más allá del debate de lo que es ser mujer y qué no, cosa que me alegra bastante. Totalmente de acuerdo. En ese mismo horizonte queremos acercarnos a las pensadoras de hoy, porque si bien el pasado está lleno de silencios impuestos, el presente está comenzando a hablar más fuerte. Eloísa, desde tu experiencia, ¿quiénes son esas filósofas contemporáneas que están transformando los lenguajes del pensamiento filosófico? ¿Qué temas están abriendo? ¿Qué formas están proponiendo? Para mí, una de las que más destacan de filósofas contemporáneas, Simone de Beauvoir, primero, Virginia Woolf y, por supuesto, mi querida María Zambrano, al cual la tengo un cariño y un respeto especial. Han sido ellas las que han invertido todo lo que creíamos que teníamos construido sobre el lenguaje, porque al final, cuando tú como sociedad y como cultura construyes un lenguaje, al final estás primero dialogando con el otro, ¿no? Lo que llamamos otredad en filosofía, el yo para con el otro y el otro para conmigo. Así desarrollamos una personalidad, nos sentimos atraídos a un grupo y en esa otredad, en ese dialogar también formamos diferentes formas de evaluarnos. Y en el lenguaje, pues como comentaba, siempre ha sido muy machista. Y precisamente estas mujeres en concreto han desafiado las leyes del lenguaje y han roto muchos esquemas, cómo dirigirse a nosotras, qué necesitamos que evolucione del lenguaje para sentirnos todos en una sociedad inclusiva, siendo del género masculino, femenino, no binario, etc. Están saliendo además nuevas perspectivas de género y eso se traduce en un lenguaje. Para mí esas tres son las que más destacan. Y también queremos preguntarte ya en un tono más cercano desde lo cotidiano. Por ejemplo, en la Escuela de Filosofía de acá de la Universidad Industrial de Santander, actualmente en pregrado somos 410 estudiantes, en posgrados también una cifra también significativa. Hay muchas jóvenes que llegan a la filosofía con ilusión, pero también con desconcierto. Se sienten extranjeras en los programas, en los autores, en los modos de debate. ¿Qué mensajes compartirías con quienes comienzan en este camino y no se sienten reconocidas en los textos clásicos? Pues, quizás desde ese primer acercamiento que se hace en el pregrado, puede estar, digamos, como ese panorama.
Entonces, ¿cómo cultivar una resistencia filosófica sin caer en la renuncia? Me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Lo primero, que no tengan miedo a lo desconocido. Cuando decides hacer público que vas a estudiar filosofía, imagínate la de comentarios que puede haber a tu alrededor simplemente por el hecho de que la gente piense que no tenga salida laboral, pero cuando además lo dices siendo mujer, te cae una losa bastante grande y la famosa pregunta, ¿y por qué no te vas mejor a cuidar niños, ¿no? Que es el rol que se nos asocia a nosotras de cuidadoras. Esto al final genera miedo, incertidumbre, y lo que les voy a decir a las chicas mayores, jóvenes, de cualquier edad, en cualquier momento de la vida es buen momento para estudiar, para leer y por supuesto para estudiar filosofía, que no le tengan miedo a lo desconocido, que la filosofía es un camino precioso que les va a acompañar siempre porque los libros nunca te abandonan, y afortunadamente tenemos hoy en día muchos ejemplos de mujeres, aparte de nuestros amigos ilustrados. Aunque dijesen cosas de nosotras, ya poco se puede hacer con nuestros amigos muertos, como se dice, pero sí que tenemos un gran ejemplo de todas ellas, desde Safo, Hipatia, Teano de Crotona, Diotima. Contemporáneas hay un montón también, e incluso artistas como Maruja Mayo. Te quiero decir, hay un montón de ejemplos de mujeres con las que se van a sentir arropadas, con las que van a poder dialogar y que se enfrenten a un folio en blanco, que nunca está de más. Filosofía también es una carrera muy creativa y yo tengo muchísima fe en las mujeres que van a venir y ahora y en otras generaciones, y que van a romper con todos los cánones de filosofía, porque van a ser ellas las que revolucionen todo el pensamiento. Muy claro el mensaje, estimada Eloísa. Por ello, la historia de la filosofía necesita ser contada de nuevo, no como corrección política, sino como acto de justicia con la verdad del pensamiento. Las mujeres no son una nota al pie en la filosofía, son parte esencial del pensar humano, y sus voces abren caminos que apenas comenzamos a recorrer. Y de una u otra forma, creo que todo este mensaje que nos has brindado es muy claro, muy directo y muy aterrizado a la realidad, sobre todo en este hermoso saber como lo es la filosofía. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Agradecemos sinceramente a Eloísa de Castro por compartir con nosotros sus saberes y reflexiones. Esperamos contar nuevamente con su participación, estimada Eloísa, en nuestro espacio de la reflexión y la crítica, y, cómo no, también prontamente que, como bien uno dice, podamos encontrarnos aquí en Colombia, en la Universidad Industrial de Santander, en la Escuela de Filosofía, y bueno, seguir construyendo un mundo mejor. Ha sido un tremendo placer cruzar el charco, como se suele decir. Quería mandar un especial saludo, bueno, primero a Colombia en general y a la emisora UIS del 96.9 FM, y por supuesto, y esto me hace mucha ilusión, a la Escuela de Filosofía de la UIS por esta invitación. Ha sido todo un placer poder hablar de filósofas y reivindicar la posición de la mujer en este ámbito. Espero que os animéis y que juntas reflexionemos y que nos abramos todas las oportunidades que tenemos al mundo, que somos nosotras las que las vamos a crear también. Un abrazo. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.